Buenas noches, mi nombre es Matilde Díaz de la Universidad Militar Nueva Granada. En este momento vamos a hablar sobre la balanza de pagos de la unidad 3. La balanza de pagos de un país es un resumen de todas las transacciones económicas con el resto del mundo a lo largo de un cierto periodo. En ella se registran todos los ingresos y los egresos de divisas. En la contabilidad de pagos, el principal objetivo de este instrumento es informar al gobierno sobre la posición internacional del país y ayudarlo a formular políticas monetarias, fiscales y comerciales. El análisis de la balanza de pagos permite determinar la oferta y la demanda de divisas y tener una idea acerca de los movimientos futuros del tipo de cambio. Los datos de la balanza de pagos se publican cada trimestre y son un objeto de un cuidadoso estudio por parte de los funcionarios del gobierno. Los empresarios, los especuladores y todos los tomadores de decisiones, unos días antes de la publicación de estos, observan en los mercados financieros un ajuste de las principales variables como son las tasas de interés, los tipos de cambio y los spot y los futuros y los índices bursátiles. La balanza de pagos consiste en tres cuentas: la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta de reservas. La cuenta corriente incluye el comercio de bienes, que es la balanza comercial, de servicios, que es la balanza de servicios y transferencias unilaterales. El déficit de la balanza de servicios, todo el déficit en una subcuenta de los servicios factoriales. Los servicios factoriales se refieren principalmente al turismo internacional y a los servicios relacionados con el comercio internacional de mercancías como fletes, seguros, gastos portuarios, pasajes aéreos internacionales, servicio de consultoría, factoraje y otros servicios financieros. Las transferencias unilaterales, pues una transferencia es un pago que no tiene como contraparte la entrega de algún bien o servicio. La ayuda extranjera o las donaciones internacionales, como por ejemplo, eso podrían ser transferencias unilaterales. Los desequilibrios globales. El déficit persistente es peligroso porque en algún momento el país deficitario puede tener problemas con el financiamiento. Además, en un país deficitario surgen voces en favor del proteccionismo, lo que produce el intercambio comercial. Esos son los desequilibrios globales que podrían haber. La cuenta de capital muestra el cambio de los activos del país en el exterior y los activos extranjeros en el país, diferentes de los activos de la reserva oficial. La cuenta de capital incluye la inversión extranjera directa y la inversión de cartera. Que la inversión de cartera consiste en la compra de títulos y valores por parte de los extranjeros. Se divide en inversión en renta fija como certificados y bonos y la inversión en renta variable como acciones. También podemos tener las cuentas de reservas oficiales. La cuenta de reservas oficiales mide el cambio de los activos de un país en el extranjero. Los activos incluyen monedas extranjeras como el dólar, el euro, el yen, el DEC y la posición de la reserva en el FMI. También podemos encontrar que según una regla práctica muy difundida, en un régimen de tipo cambio fijo, el monto de las reservas internacionales debería ser suficiente para pagar 6 meses de importaciones. En el régimen teórico de flotación limpia, el Banco Central no necesita ninguna reserva de divisas. En la práctica, dado el régimen de flotación administrada para poder invertir en el mercado de divisas, el Banco Central necesita una reserva igual a por lo menos 2 meses de importaciones. Y por último, hay dos maneras de calcular el costo de mantener las reservas internacionales para un país que tiene una deuda externa. Según la primera, el costo es la diferencia entre la tasa de interés promedio que el gobierno tiene que pagar por su deuda externa y la tasa que recibe el Banco Central por mantener sus reservas en el extranjero. Entonces me pareció que la unidad 3 de balanza de pagos me pareció muy interesante porque mide la balanza entre los países. Muchas gracias.